Pues vamos a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo que estamos estudiando, que es la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 14. Hemos estado reflexionando entre el capítulo 12, el 13, el 14, porque esos tres capítulos se tratan de los dones del Espíritu Santo y, por supuesto, de lo que debe estar motivando la fuente del por qué hay dones del Espíritu, que es el amor. Es ese capítulo que queda al centro precisamente del tema de los dones. En el capítulo 14, entonces, dice el primer verso: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Habíamos comentado que al final del capítulo 12, en el último verso del capítulo 12, dice: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y comienza a hablar del amor en el capítulo 13. El camino más excelente no es solo el amor, sino lo que dice el 14:1 que acabamos de leer. Esa combinación entre seguir el amor y procurar los dones mejores. No podemos, en aras de los dones, pensando en el poder solamente o en que nos convierta en miembros destacados de la iglesia el poseer ciertos dones, no podemos dejar de lado el amor. Pero tampoco, subrayando el amor, podemos decir que los dones no son importantes. Ambas cosas tienen que ir juntas, el amor y los dones. Por supuesto que el amor permanecerá cuando los dones ya no existan, y lo vimos en el capítulo 13 de Corintios. Cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es cuando veamos cara a cara, cuando conozcamos como somos conocidos, cuando ya no conozcamos en parte sino completamente, podríamos decir en la resurrección. ¿Por qué los dones no van a ser necesarios? Porque estaremos todos nosotros ya en una dimensión de percibir a Dios de una manera tan directa. Estaremos también conociendo lo que ahora no nos fue posible conocer. Entonces, efectivamente, no se necesitará ni la profecía, ni las lenguas, ni la ciencia, ni las sanidades. Nuestro cuerpo será inmortal e incorruptible. Pero mientras tanto, requerimos los dones. Recordemos que la meta de la vida eterna es el amor. Yo quisiera que tengamos presente, hermanos aquí reunidos y hermanos a la distancia, que un núcleo de nuestra teología tiene que ser el amor, porque Dios es amor, porque Dios se hizo hombre por amor, porque Dios decidió crear al ser humano por amor, y porque cuando nos alejamos de Él, decidió salvarnos por amor, y porque el paraíso, el cielo, la nueva tierra, serán fundamentalmente una relación íntima de amor entre nosotros y Dios, experimentando ese amor inconmensurable que nos leyó Araceli al principio en Efesios. Ese amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros recíprocamente le vamos a dar. Y eso es lo más maravilloso de la vida eterna. Pero para hablar tanto de ese amor como de los dones, quisiera yo recordar primero que
hay dos experiencias, desde la perspectiva nuestra, le podemos llamar experiencias. Desde la gracia de Dios, podemos llamarle bendiciones, que tenemos que tener primero. Una es la conversión y otra es la llenura del Espíritu Santo. Y quiero reiterarlas porque no sería suficiente hablar solo de los dones sin recordar lo que tiene que estar detrás. Y quiero reiterarlas porque a veces queremos pensar que no es tan necesario o que ya tenemos esas experiencias cuando probablemente no las tenemos. Frecuentemente me ha tocado platicar con personas que cuando se les invita a rendir su vida a Cristo, podemos expresarlo de distintas maneras. Se les invita a nacer de nuevo, se les invita a convertirse. Entonces ellos dicen, es que yo siempre he creído en Dios, es que yo me encomiendo a Dios todas las mañanas, es que yo creo en Cristo, es que yo voy a la iglesia. Sí queda claro que para muchas personas no es fácil la distinción entre saber que Dios existe, creer en Dios, haber oído de Cristo y ese momento especial en donde la persona verdaderamente se rinde a Cristo. Es diferente. Me gusta pensar en el apóstol Pablo, precisamente el autor de esta carta, porque antes de encontrarse con Cristo, él era una persona religiosa, era una persona recta, y la religión que Pablo tenía podemos calificarla como una religión que venía de Dios, la ley que Dios había dado en el monte Sinaí. Él amaba a Dios, tenía celo de Dios, creía en Dios, practicaba su religión, pero aún no había tenido un encuentro con Cristo que transformara su vida. Me gusta comparar nuestra relación con Dios siempre con la relación amorosa, porque de hecho la relación con Dios es una relación amorosa. Así que ejemplifico, no es lo mismo que usted conozca a un joven, una señorita, o que incluso tenga una amistad o hasta un noviazgo, hasta que un día diga, me caso contigo. ¿Verdad que es diferente? Es diferente la relación con alguien a el momento de la boda, a partir del cual todas las cosas van a ser diferentes. Así también es diferente que la persona crea en Dios, que le pida ayuda a Dios, que Dios le haya bendecido, porque no dudo que Dios bendice a todos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos. No dudo que Dios le haya bendecido, pero ha tenido esa experiencia, esa decisión equivalente a una boda, donde le ha dicho al Señor, ahora, de ahora en adelante, mi vida es tuya. ¿Qué es lo que pasó con Pablo en el camino a Damasco? Cuando el Señor se le aparece, Pablo responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de allí su vida cambia por completo. Si usted ha experimentado la conversión, me está entendiendo perfectamente. Porque probablemente antes de su conversión usted pensaba que todo estaba bien, que usted creía en Dios. Bueno, creía en Dios. Pero cuando se convirtió verdaderamente, usted se dio cuenta que era otra cosa, que ahora tenía una nueva percepción de lo espiritual, que ahora usted verdaderamente podía sentir a Cristo y nuevos deseos en la vida, deseos relacionados con la vida de Cristo. Por eso, para todos los que nos escuchan, lo primero que tenemos que decir es que debemos afirmarnos en nuestra conversión.
Cuando tomamos la cena del Señor, por ejemplo, estamos reiterando que tenemos comunión con Cristo. Recuerde que el tema fundamental de la carta a los Corintios es la iglesia. ¿Qué nos constituye como iglesia? No solo el reunirnos, no el constituirnos como asociación religiosa, no el ponerle un nombre a cierto grupo y decir es la iglesia fulana. Lo que nos constituye como iglesia es la comunión con Cristo, la comunión que la persona tiene con Cristo. Eso es lo que hace iglesia a la iglesia. Por eso, en la cena del Señor estamos reiterando esa comunión con Cristo. Pero imagínese que usted se muriera y que estando frente al trono de Dios escuchara la noticia de que usted no va a entrar a la vida eterna. Y usted le dijera, Señor, pero yo iba a la iglesia. Sí, ibas a la iglesia, pero ¿cuándo? ¿Cuándo de verdad aceptaste con la fe, con la certeza, el perdón de los pecados? ¿Cuándo me invocaste para que yo fuera el Señor de tu vida? ¿Cuándo decidiste darme tu vida? Y nos va a decir el Señor, comiste el pan y tomaste el vino, anunciando que estabas en comunión conmigo, pero no lo estabas. Recuerden cuando vimos ese capítulo que dice, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque si lo estoy haciendo sin esa verdadera entrega, no tengo excusa para decir, es que yo no sabía, es que no entendí. Ahí está muy claro. Pero déjeme este mismo asunto de la conversión, trasladarlo al asunto de la llenura del Espíritu Santo. Muchos cristianos dicen, pues yo estoy lleno del Espíritu Santo. No necesariamente. Pero es que tengo que hablar en lenguas para estar lleno del Espíritu Santo. No, no tiene que hablar en lenguas para estar lleno del Espíritu Santo. En todo caso es al revés. Si está lleno del Espíritu Santo, podrá hablar en lenguas. Pero no es lo que quiero ahora enfatizar, sino lo que decíamos el domingo anterior. Pablo le dice a los efesios que ellos tienen el sello del Espíritu desde el día en que creyeron. Pero después les reitera y les ordena, sean llenos del Espíritu. Porque decíamos, la mayoría de la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Y a veces porque nos sentimos más o menos bien, o porque empezamos a cumplir un poquito más, ya leemos más la Biblia, ya no faltamos al culto, decimos, ahora sí ya estoy lleno. Y peor que eso, en las iglesias donde la llenura del Espíritu Santo se confunde con la emoción, la euforia, el enardecimiento. Ponemos a todo volumen la música, una música muy rítmica, guapachosa si se puede. Y por ahí el que está al frente dirigiendo la música interrumpe y grita, den gritos de júbilo, y cosas como esas, ¿no? Y entonces la gente sale emocionada y piensa que está llena del Espíritu Santo. No necesariamente. Así como el que cree que al aceptar la existencia de Dios ya es cristiano, pero no lo es hasta que se convierte realmente, así tampoco el cristiano está lleno del Espíritu Santo hasta que de verdad ha rendido todos los aspectos de su vida al Señor. Y usted me va a decir, pero entonces ¿cómo lo voy a saber? No sé exactamente cómo usted lo va a saber, pero si yo le digo que le va a doler el estómago
usted va a saber cuando le duele el estómago, ¿o no? Ahorita si yo digo, o le pregunto si le duele el estómago, usted no se queda dudando y dice, ¿me duele o no me duele? Cuando le duele, le duele. Cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, lo va a saber. Yo conocí al Señor desde niño y luego en la adolescencia pues conviví con otros adolescentes cristianos que no faltábamos a las reuniones del domingo, que teníamos un ambiente muy bonito de un grupo muy grande de jóvenes y que teníamos muchos coritos con los que nos emocionábamos. Sin embargo, no estábamos llenos del Espíritu Santo. Y entre otras cosas yo lo veía porque fuera del ámbito de la iglesia o del día de iglesia, casi nuestra vida era como la de cualquier no cristiano. Y porque además, bueno, sí, la reunión en el aspecto de los cantos y demás, pues era bonita. Sin embargo, había muchos que en el sermón estaban distraídos, estaban pasándose papelitos, ¿no? No había celulares, ¿no? Si no, ya me imagino. Porque de preferencia, si se trataba de hacer fiesta, de hacer juegos, de hacer excursiones, entonces había mucho más respuesta que si alguna vez ni siquiera se nos había ocurrido decir, vamos a orar, ¿no? Y esto que estoy diciéndoles a ustedes es la experiencia común de muchísimas iglesias, de muchísimas. Al paso de los años, nos encontramos con que muchos de ellos, hoy que vuelvo a saber, siguen o en la tibieza o vivieron cosas que destruyeron sus vidas. Sin embargo, a lo que quiero ir es, cuando yo empecé a leer el Nuevo Testamento, empecé a dejar algunas ideas que en realidad no eran concordantes con el mensaje de Cristo, porque aunque yo iba a la iglesia, pensaba que había que guardar las leyes del Antiguo Testamento, de no comer ciertas cosas y así, ¿no? También pensaba que se podía combinar la Biblia con los misterios esotéricos, las catedrales góticas y los templarios y los extraterrestres y el Atlántida y todas esas cosas, ¿no? Y también pensaba que pues un buen cristiano podría ser un buen marxista y un buen evolucionista, ¿no? Pero al leer el Nuevo Testamento empecé a buscar a Dios un poco más y me iba diario a la iglesia, ¿no? Diario. O sea, a una cosa o a la otra, a la que fuera, pero yo iba diario. Y luego en las mañanas me la pasaba estudiando la Biblia y libros sobre la Biblia. Y yo podría decir, ¿tengo el Espíritu Santo ya en esa llenura? En una ocasión estábamos orando, cuando yo sentí una presencia de Dios tan intensa, que yo empecé a llorar, y en ese momento mi oración se convirtió en una sola petición, que yo le decía al Señor, que nunca quería salir de ese estado, hoy le llamaría de éxtasis, ¿no? Ese estado en el que yo comparaba cualquier otro momento de la vida y no tenía sentido, ¿no? Sin embargo, ese momento pasó y yo decía, ¿esto es la llenura del Espíritu Santo? Poco tiempo después empecé a orar y a veces a ayunar para pedir la llenura del Espíritu Santo. Entonces algunos hermanos decían que eso del Espíritu Santo y que algunos de los dones, y ellos se referían específicamente al hablar en otras lenguas, era del diablo. Entonces, bueno, me regalaron algunos libros cristianos
en contra de todo esto, y yo también me conseguí otros en favor, y ya me puse a estudiar, y como pasó como un año más, y en una ocasión, pues le dije a algunos jóvenes, vamos a orar para pedir la llenura del Espíritu Santo. La primera vez nos reunimos en una casa, yo creo que oramos 10 minutos, nos cansamos, nos pusimos a comer y nos pusimos a hacer otras cosas, ¿no? La segunda semana, lo mismo. 10 minutos de oración, y luego lo demás, juegos, convivencia y tal. La tercera semana fue diferente, porque la tercera semana sí experimentamos esa llenura del Espíritu Santo. Y sin un esfuerzo, sin hacerlo a propósito, la oración se prolongó por más de 2 horas. Y entonces cuando salimos de allí, yo fui a otra reunión y me encontré otros jóvenes que toda su vida habían ido a la iglesia y que sus papás y sus abuelos habían sido cristianos. Les cuento esto porque alguien podría decir, bueno, a lo mejor no fue más que una emoción, pero lo que les quiero contar es lo que pasó después, que son cosas que ya no puede uno decir que dependen de nosotros, ¿no? Entonces, al llegar a esa reunión y encontrarme a esos jóvenes que habían sido cristianos de cepa, ¿no? Entonces, algo me movió a preguntarles si ellos habían aceptado a Cristo, si habían nacido de nuevo. ¿Cómo? Si ellos eran cristianos de padres, abuelos, ¿no? Sin embargo, al hacerles esa pregunta, pues ellos empezaron a reconocer y a decir, no sé cuándo, creo que no. Algunos empezaron a llorar y decidieron aceptar a Cristo. Entonces, la primera evidencia o tarea que nos da el Espíritu Santo, si nos llena, es hablar de Cristo. ¿Sí lo vemos? Porque el Espíritu Santo viene para dar testimonio de Cristo. Y yo pude ver al Espíritu Santo tocando los corazones de esos jóvenes, otrora indiferentes, aunque estar en la iglesia siempre, pero a veces parece que estar en la iglesia puede endurecer, llevarnos a una indiferencia de, sí, eso ya lo he oído muchas veces, eso ya me lo sé, pues eso ya. Al día siguiente, que era domingo, llegué a la reunión, una reunión de jóvenes, donde pues como digo, la mayoría estaba distraído, estaba en otra cosa, en una iglesia donde no se acostumbraba expresiones de adoración como, no sé, aplaudir, alzar las manos o cosas así. Y todavía sin explicarles nada, sin decirles qué había pasado, el Señor se empezó a mover en un cambio de actitud en la mayoría de ellos, en otra forma de alabanza. Estaba pasando algo que nadie estaba motivando, ni siquiera fue necesario pasar al frente y decir, es que hay que cantar con ganas, ¿no? No, fue algo que el Espíritu estaba haciendo. Entonces invitamos a más jóvenes para que oráramos para recibir el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. No quiero alargarme mucho, pero sí quiero decirles que nuestras reuniones de oración, éramos todos de entre 12 y 18 años, nuestras reuniones de oración duraban no menos de 4 horas orando.
Y cualquier momento que teníamos libre, después de la reunión, antes de la reunión, en cualquier encuentro, lo que queríamos hacer era orar. Y orábamos, ¿no? Esto era muy interesante porque decíamos, bueno, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. No sé, a las 5 de la tarde. Llegaba un momento, como a las 7 de la noche, que estábamos orando a oscuras. Y no porque creyéramos en cosas raras, sino por la simple razón de que nadie se había preocupado por levantarse de sus rodillas a encender la luz. Aquí el hermano Gerardo, que está presente, recordará alguna de esas reuniones que si alguien estaba afuera, escuchaba un murmullo adentro de todos, orando, clamando. Entonces, ahí pudimos vivir claramente la diferencia entre ser un cristiano de los domingos o un cristiano más o menos con deseos, como yo lo había estado buscando un tiempo, a llegar a ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, donde todas las cosas cambiaban. Le comentaba yo a mi hermana Alicia que sin que ella supiera que habíamos decidido adquirir la Biblia del Oso original, ella nos escribió diciendo que quería dar una ofrenda para un libro, ¿verdad? Y así se convirtió su ofrenda en la primera ofrenda para adquirir esta Biblia, sin que ella hubiera oído el aviso. Y entonces ella dice, es que a veces el Señor me habla, me guía. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Evitando siempre los extremos de muchos lugares donde para todos se dice, Dios me dijo, se puede volver un abuso, ¿no? Si ustedes se fijan en las predicaciones, yo no digo, y Dios me dijo, y Dios me explicó, y Dios me habló, y Dios me reveló. No digo eso, porque si no al rato se va creando como una idea, una creencia de que Dios habla directamente con el pastor y el pastor pues es casi puede traer nuevas revelaciones. No, nunca abusemos del Dios me dijo. Hay mucha gente que afirma que Dios le dijo y uno está viendo claramente que Dios no le pudo haber dicho eso. O gente que para todo lo que desea dice que nació del corazón de Dios. No sé si a Dios lo podemos separar en corazón y lo demás, como los aguacates, ¿no? ¿O qué? No podemos abusar del Dios me dijo. Sin embargo, es una realidad que nuestra comunión con Cristo implica convivencia, implica guía, no guianza, ¿no? Esa palabra no existe. Guía. Como en Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles redactan aquella carta donde dicen, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu Santo y nosotros convivimos. Tenemos que dialogar. Él es nuestro maestro. Él es el que nos acompaña a todas partes. Así, por ejemplo, después de esa experiencia de la llenura con el Espíritu Santo, vino un tiempo de sentir esa guía, a la par de una paz, una alegría que uno dice, es que ya no me cabe, ¿no? Así literal siento que voy a explotar. ¿Cómo puede haber tanta paz en mí? Una guía en la que Dios nos va mostrando las cosas que tenemos que hacer. No estoy diciendo que siempre pasa. Recuerden ustedes que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Allí Abraham oyó la voz de Dios. Pero cuando Abraham llegó a Canaán y había hambre
y tuvo que irse a Egipto. Seguro estoy que le preguntaba a Dios qué hacer y Dios no le dijo nada. ¿No? O sea, hay momentos, hay asuntos en los que Dios nos va a hablar. Y hay otros en los que el silencio divino se presenta y no nos va a hablar. Pero nos puede hablar, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, recién esta experiencia, iba yo caminando para la escuela y paso por una iglesia católica y siento esa motivación, ¿no? Entra. Y entonces yo entro y me quedo en la parte de atrás, pero esa misma voz interior pasa al frente. Cuando me paso al frente, el sacerdote me dice, ayúdame, ¿no?, a repartir o alguna cosa así, no recuerdo. Le dije no, y me esperé y terminó la celebración. Y cuando él bajó, me dijo, ¿por qué no me quisiste ayudar? Y yo le contesté, ¿usted sabe que Dios lo ama? Se descontroló y me dijo, vamos a platicar. Nos pasamos a la sacristía y nos pusimos a platicar unas 2 horas en que yo le estuve compartiendo del Evangelio. ¿Vamos a comer? Todavía nos fuimos a comer, seguimos platicando. Me gustaría, dice, que vayas mañana con las monjas donde yo doy clases para que les platiques de todo esto. Al día siguiente nos vimos, nos fuimos al convento, me dio su tiempo de clase, yo pude compartir con un buen grupo de monjas la idea, la proclamación del nuevo nacimiento. Es solo un ejemplo de esto que comentaba mi hermana también, que el Señor nos guía, pero eso va a pasar cuando estamos llenos del Espíritu Santo y a veces nos preguntamos, ¿y cómo vamos a usar los dones? Pues los dones los vamos a recibir y los vamos a usar tras la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto que el fruto del Espíritu es el amor. No queremos exaltar ninguno de los dones por encima de otros, ni mucho menos por encima del amor. Si el Espíritu Santo nos ha llenado y permanecemos en esa llenura, la evidencia será que crecemos en el amor. Porque se puede ser lleno del Espíritu Santo y después ya no. Ya lo hemos comentado eso. ¿Cómo es posible que después ya no? Decíamos porque el creyente nunca pierde su voluntad. Tenemos un ejemplo en el apóstol Pedro. Ese Pedro del día del Pentecostés, predicando lleno del Espíritu Santo, lo podemos contrastar con el Pedro del que menciona Pablo en la carta a los Gálatas. Pedro, entre los Gálatas, cayó en la hipocresía y se portaba de una manera con los gentiles hasta que llegaron los judíos. Y cuando llegaron los judíos se portaba de otra manera y Pablo dice, lo tuvo que reprender directamente, frente a frente. ¿Verdad que hay un Pedro que puede estar lleno o que puede no estar lleno? Es posible. A veces viene esa confusión. Como dije al principio, emocionarse con la alabanza no es estar lleno del Espíritu. No está prohibido emocionarse con la alabanza. Qué bueno si nos emocionamos. Es parte de nuestro ser, el sentimiento, la emoción. Pero recuerde que la llenura del Espíritu es algo más que eso y que tiene que ver con una decisión de entrega.
pero es una entrega en la que nunca perdemos la voluntad, de tal manera que las tentaciones hay que enfrentarlas. Nuestra voluntad podría ceder a las tentaciones y entonces estaríamos retirándole nuestra voluntad al Espíritu Santo para volverla otra vez nuestra y pecar. En el caso de los dones del Espíritu, tampoco perdemos la voluntad. Ya hemos visto que Pablo puso reglas para el uso de los dones y que eso nos demuestra que los dones están bajo nuestro control. Cuando yo recibí ese don de orar en otras lenguas, al principio tuve duda. ¿Sabe por qué? Porque yo me imaginaba que orar en otras lenguas tenía que ser como en automático. O sea, que uno perdía como la conciencia y simplemente se le movía la boca. Pero ya he insistido que todo lo que es de Dios es consciente y es voluntario. Así que no somos títeres, ¿no? No es que Dios va a venir y me va a abrir la boca así para que yo hable, sino que de la misma manera que se da la profecía o que se da la palabra de sabiduría o la palabra de ciencia, el hablar en lenguas igual o la interpretación. Es un pensamiento, unas palabras que Dios va a poner en nuestra mente y que nosotros tenemos que expresar, así en nuestra conciencia. Por eso cuando yo dije las 2 o 3 primeras palabras en lenguas, luego me quedé desconcertado, ¿no? Dije, ¿y si yo estuviera inventando? Hoy les estoy contando mucho testimonio, ¿no? Perdónenme. Pero después dije, bueno, vamos a recibir esto que estoy teniendo. Y en la medida en que permití a la oración en lenguas manifestarse, creció esa certeza, creció esa paz y luego vino todo lo que ya les conté. De cualquier manera, y quiero reiterarlo, ya sé que hay iglesias que creen y otras que no creen en dones como el de lenguas. Por eso he insistido que el énfasis de lo que estamos enseñando es la llenura del Espíritu Santo, ni siquiera las lenguas. Y que la llenura del Espíritu Santo la necesitamos todos. El hecho de ser pentecostal no te garantiza que estás lleno del Espíritu Santo. Puede ser un pentecostal carnal, ¿o no? El hecho de ser presbiteriano o luterano o metodista no te garantiza estar lleno del Espíritu Santo, porque en todas las iglesias de todas las denominaciones hay cristianos tibios. Por tanto, en todas esas iglesias necesitamos de esta admonición de Pablo: sed llenos de Espíritu Santo. Continuemos con el verso 2, que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Solo reiterando a manera de repaso, la oración en lenguas no es para las personas. No diga ustedes que ahorita no hay ningún extranjero para que la queremos, sino aquí dice es el que habla directamente a Dios. Por eso, el domingo pasado también hicimos la diferencia entre el don de lenguas, que es para que haya un intérprete, no un extranjero, sino un intérprete que dé un mensaje a la iglesia, y la oración en lenguas, como en este verso y en el 14, donde dice que oramos en el Espíritu. En el verso que sigue, verso 3, en cambio el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Hoy la iglesia se enfrenta a un abuso y a un mal uso de la profecía. Hay mucha gente en cierto tipo de iglesias que afirma tener el don de profecía o ser profeta.
Y desgraciadamente está muy lejos del concepto bíblico. ¿Por qué? Porque muchos que se dicen profetas solamente se dedican a decretar, dicen ellos también, profetizar cosas buenas. Como por ejemplo, yo profetizo que este año les va a ir muy bien a todos. Se les van a acabar sus deudas. Bueno, esa profecía y lo que se enseña en Pare de Sufrir es lo mismo. ¿En qué sentido? En que independientemente de que estés arrepentido o no, de que Cristo sea tu Señor o no, de cuál sea la voluntad de Dios para tu vida, lo que se te está ofreciendo es que todo se va a componer. ¿Y a qué horas hablamos del pecado? ¿Y a qué horas hablamos del arrepentimiento? ¿Y a qué horas hablamos de la renuncia al yo y de tu entrega a Cristo? No hay tal, no hay más que promesas que no se van a cumplir nunca, porque tampoco hay manera de contrastarlas en cuanto a su cumplimiento. Pero la gente, ávida de resolver sus problemas, quiere creer esas profecías y además se sentiría muy incrédula si no las acepta. Y parece que a veces el ámbito colectivo nos hace no querer ser nosotros los raros, ¿no? Los extraños, ¿no? Bueno, si esa es la cosa, pues yo también la acepto. Y hay muchos profetas que están haciendo cosas raras, ya hemos hablado de ellos en algún momento, por eso no me voy a extender. Como los famosos pactos proféticos, las declaraciones proféticas y muchas cosas. ¿Qué estamos ignorando? En primer lugar, estamos ignorando algo que hemos estado insistiendo aquí. La Biblia es una revelación progresiva. Y eso quiere decir que va de lo más pequeño, de lo más oscuro, a lo más claro, que es Cristo. Y precisamente en ese carácter que va de lo menos a lo más, también la idea de profecía en la Biblia experimenta una evolución, una transformación. Los primeros profetas registrados en la Biblia, ubicados más o menos en los tiempos de los jueces, se parecen todavía a los profetas de los pueblos vecinos, especialmente de la religión cananita. Es más, no se les llama profetas, se les llama videntes. Y entonces todavía ellos parecen a veces adivinos. ¿En dónde están las burras que se perdieron? Pues las burras están en tal parte, ¿no? Luego la profecía va evolucionando hacia la tarea del profeta de mantener al pueblo fiel a la religión yavista, que es el caso más conspicuo, el de Elías. Con todo lo poco que sabemos, o con lo muy poco que sabemos de Elías, su más importante tarea fue lograr que Israel se mantuviera en la religión yavista a pesar de la idolatría de los Baales, que era la tremenda influencia de los pueblos cananitas. En el caso del profeta Eliseo, tendríamos el profeta más milagrero de todos. Un profeta que va a veces de posturas sublimes, a veces a posturas muy extrañas, como por ejemplo, un día se burlan unos jóvenes de él y le dicen calvo. Y entonces Eliseo se enoja, los maldice, salen unos osos del bosque y matan a los muchachos. Bueno, poco cristiano Eliseo, ¿no? Imagínense si a mí me dicen pelón o barbón y les mando un oso para que los mate. Bueno, ganas no me faltan. Pero no sería una actitud muy cristiana, ¿no? Bueno, entonces hay que ir analizando cómo cambia esto, por ejemplo, para el siglo VIII. Cuando hablo del siglo VIII, estoy hablando de los primeros profetas que nos dejaron escritos, que son Oseas, Amós, Isaías, Miqueas.
Ahora su tarea profética no tiene que ver con milagros. Ahora su tarea tiene que ver con una reprensión a los reyes de la teocracia, como lo hicieron Asaf o Gad y Natán con David. Tiene que ver con una denuncia de la idolatría, como lo había hecho Elías, pero tiene que ver sobre todo con una ética. Ahora la religión no tiene como suficiencia el rito, los sacrificios, el sacerdocio, llevar los animales, guardar el sábado, las fiestas, sino como comienza su libro Isaías, Dios está harto de todas esas cosas, Dios está pidiendo arrepentimiento. O como lo dice Miqueas, ¿y qué pide Dios de ti? Sino que te humilles y lo ames. Y una denuncia especialmente fuerte en el libro de Amós contra la injusticia social, al grado de decirle a las mujeres ricas, vacas de Basán, vacas gordas que nada más se dedican a comer pasto. Una denuncia contra la injusticia, contra la soberbia, contra la idolatría, contra el pecado. Esa es la nueva profecía. Una profecía que tiene que ver mucho también con el destino del pueblo de Israel y que interpreta o tiene que interpretar las promesas de Dios y los castigos de Dios en los sucesos históricos. Pero cuando llegamos a Juan el Bautista, de quien Jesús dice es el mayor de todos los profetas, tenemos un mensaje clarísimo de arrepentimiento. Y cuando llegamos a la profecía del Nuevo Testamento, después del Pentecostés, la profecía tiene que ver con edificar, exhortar, consolar. Porque ha habido un cambio, ha habido una luz más nueva, porque profecía quiere decir mensaje de Dios. ¿Y para qué es el mensaje de Dios? Para edificar, exhortar, consolar. Por supuesto, en coherencia con estas ideas de la justicia social, de la denuncia de la idolatría y del pecado, de la religión del espíritu, de la ética, pero dejando las formas primitivas, antiguas de la profecía, que fueron más una influencia de las culturas vecinas. Por eso hemos insistido en que si vamos a juzgar una profecía, lo hagamos a partir, primero, de que no se diga nunca algo que no está en la Biblia o que contradice a la Biblia. Y eso es para todos los dones, especialmente para los llamados dones de inspiración, es decir, los dones en los que se da una palabra. No podemos aceptar ningún mensaje del don de sabiduría, de ciencia, de profecía o de interpretación de lenguas que sea contrario a lo que dice la Biblia. Eso es lo primero, ¿no? Pero también que el carácter de la profecía sea básicamente edificar, exhortar y consolar. El que habla en lenguas, dice el verso 4, se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿No está prohibido el hablar en lenguas? Al final, Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas. Pero en relación con el poder de edificación, tiene mayor poder de edificación el que profetiza, porque todos los que están reunidos le están entendiendo, que el que habla en lenguas sin interpretación, porque entonces solo él se está edificando. Y seguiremos insistiendo, de acuerdo con este capítulo 14, que el principio que hace válido todo lo que pueda hacerse en un culto es que edifique a todos. Si algo no edifica a todos, entonces no es válido en el culto. Puede ser válido para tu vida privada, pero no necesariamente
para el momento de la reunión de los santos. Dice entonces el verso 5, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Por allá va a ser una pregunta en otro momento, al final del 12, ¿hablan todos lenguas? La respuesta normal es no. ¿Por qué dice aquí, quisiera que todos hablasen lenguas? Hay que tener siempre presente la distinción entre el don de lenguas y la oración en lenguas. Si alguien todavía tiene duda, puede ver la grabación pasada. Pero prefiero que más que profeticen. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Si el don de lenguas tiene interpretación, entonces hay un mensaje que todos podemos entender, y por eso se puede volver equivalente al don de profecía. Si quisiésemos usar una palabra más contemporánea para la palabra profecía, ¿cómo la podríamos traducir? La exhortación, la predicación, el mensaje. Entonces, cuando Pablo dice, quisiera que todos profetizaran, no se vaya usted a imaginar que de repente aquí todos perdemos la conciencia, caemos en trance y nos ponemos a hablar raro. Sino lo que Pablo dice es que quisiera que todos en algún momento oportuno podamos dar mensaje de parte de Dios. Mensaje que edifique, consuele y exhorte. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Vean ustedes el tipo de palabras que se pueden compartir en la congregación. ¿Cuáles son? Revelación, conocimiento, profecía, enseñanza. Revelación tiene que ver con el don de sabiduría, algo que debemos entender que es la voluntad de Dios. Conocimiento tiene que ver con el don de ciencia, al igual que el de enseñanza y la profecía. Pero si alguien, dice Pablo, se para y empieza a hablar en lengua sin intérprete y se tarda 10 minutos, ¿qué nos llevaríamos de provecho? Pues nada, porque aunque él hablara misterios, dice en el verso 2, nosotros no sabemos. Continúo. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Diríamos en teoría moderna de la comunicación, si los sonidos que estamos escuchando no los conocemos, no conocemos el código, no los vamos a poder decodificar y entonces para nosotros no hay ningún mensaje. Sería para el que no entiende nada de eso, es como un caos, ¿no? Un desorden. Si la trompeta no da un toque cierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Ustedes saben que en los ejércitos con la trompeta se da la orden de formarse, o de alerta, o de descansar, o de atacar, o de retirarse. Pero si la trompeta no da bien los sonidos, pues uno no va a saber qué le están ordenando y entonces se volvería un desorden total. Con esto ya empieza a apuntar Pablo a algo que nos reiterará al final. Hágase todo decentemente y con orden. Lo que no debe de haber en una reunión, porque estorbaría la edificación y la unidad, es desorden. No debe haber desorden, ¿sí? Eso no quiere decir que estemos aguados. Sí, porque yo conozco iglesias muy gritonas, ¿no? Algunas ya en automático, aleluya, ¿no? Hay otra iglesia que dice que hay que estar gritando todo el tiempo, oh Señor Jesús. Oye, ¿por qué? Porque el que invocar el nombre del Señor será salvo.
Entonces todo el tiempo están gritando, oh Señor Jesús. Y cuando vienen a una iglesia como esta, donde nadie está gritando, dicen, estos están fríos, si no es que están muertos. No, hermano, la vida, como el fervor y la reverencia, no están determinados por el orden o el desorden. Bueno, en cierta forma, la reverencia es orden. Porque la reverencia, les he dicho, es poner nuestra mente y nuestro corazón en lo que estamos. ¿No es cierto? Y porque el estar ordenados no significa que estamos fríos. Yo no puedo garantizar que todos los que estamos aquí ahorita estamos fervorosos, pero sí sé que muchos lo están. ¿O no? Sin gritar. Es más, algunas personas muy dolidas por la muerte de una persona muy cercana y otros tipos de problemas, llegan a una reunión donde lo único que se canta es remolineando. Yo pregunto si es coherente su necesidad, su estado de ánimo, con que el lugar a donde llegaron suponga que la única manera que garantiza el avivamiento es cantar ese tipo de cantos y remolinear, verbo que no existe en español, ¿no? No, o sea, incluso en la meditación, en el silencio, en la contrición de espíritu, hay una comunión con Dios, hay una entrega. Cuando estamos hablando de orden, no estamos queriendo decir, hermano, pues usted sea frío y ya, no sienta nada. Cuando hablamos de orden, estamos diciendo que todos estamos en el mismo espíritu, que estamos unánimes y que estamos queriendo recibir cosas claras y que edifiquen a todos en el momento oportuno. Y que el fervor se puede estar manifestando si brinco y danzo, pero también se puede estar manifestando si estoy orando en silencio o si estoy llorando. Si le estoy dando gracias a Dios por una gran bendición o si le estoy confesando mis pecados, ¿no? Y son cosas diferentes. Por eso, el que dirige el culto debe de estar muy alerta de cómo el Señor le haga sentir que está la situación. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas estuvieron muy relacionados con la música. Ustedes recordarán que cuando Saúl se encuentra aquella compañía de profetas, ellos vienen tocando instrumentos y danzando. Que David tocaba el arpa, que Asaf, Emán y Jedutún eran profetas que estaban al frente de la música, que cuando Elías necesitó profetizar, solicitó un tañedor de arpa, etc. Y eso es otra cosa y otro tema que tenemos que platicar entre nosotros y con las iglesias en comunión. Quien dirige la música y quien dirige el culto debería ser una persona madura que en alguna medida tenga noción del don de profecía. Porque esto de la música en las iglesias lo hemos descuidado absolutamente. Se espera que el pastor vaya al seminario y estudie 4 años y que además pues tenga un testimonio, sea ordenado y entonces pueda predicar. Y no le dejaría el púlpito a cualquier persona. ¿Saben qué? No voy a venir, a ver, ¿quién quiere predicar? ¿No? Pero eso es lo que hacemos con los músicos. Como el pastor no sabe cantar o no sabe tocar, dice, pues a ver, ¿quién sabe? Y el que sabe puede ser un jovencito que llega, medio le rasca la guitarra, pero como en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿no? Pues él va a ser el encargado de la alabanza. Y él es un recién convertido y no tiene doctrina, tampoco sabe música de verdad y no tiene cultura para conocer la buena música. Y entonces él va a ponerle letra cristiana a la música que le gustaba por allá afuera
y se la va a traer a la iglesia, y ahora la iglesia depende de lo que una persona inmadura en todos sentidos quiso proponer. Ese es uno de los grandes males generalizados en las iglesias. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Ya ni sé. Porque debe de haber orden. Y el orden no es frialdad, sino porque ese orden debe también tomar en cuenta la necesidad de la iglesia. Y no pensar que para que el culto esté bonito, desde el principio que lleguemos, vamos a poner a todos a brincar. Necesitamos un discernimiento, porque como todo el capítulo 14 habla del culto, por eso estoy hablando del que dirige el culto también. ¿Qué tal si lo que yo alcanzo a percibir, aquí le llama revelación? La revelación que yo tengo es que hoy la mayoría de la iglesia viene mal, le falló al Señor en la semana. Y entonces, ¿qué hago? Hermanos, ¿vamos a cantar un canto alegre? No, yo tendría que decir, hermanos, vamos a darnos un tiempo para orar, confesar nuestros pecados, ¿o no? Y en todo caso, si hay un canto, hay una música, tiene que ser del carácter de contrición, de confesión. Como dice Santiago, si alguno está alegre, cante salmos, si alguno está afligido, haga oración. No es la misma actividad. Porque por allá dice Proverbios, ¿no? Como el vinagre a los dientes, esos son los cantos al que está triste. Entonces, hay que saber cómo está el corazón para que podamos guiar a la iglesia por donde tenemos que guiarla. Eso es lo que tiene que ver con el orden y no necesariamente con la frialdad, ¿no? Ser una iglesia escandalosa no es garantía de ser una iglesia avivada y llena del Espíritu Santo. Ser una iglesia silenciosa no es garantía de ser una iglesia fría, ni tampoco al revés, ¿no? Porque es otra cosa, es cuál es nuestra entrega al Espíritu Santo. Vamos a dejar aquí nuestro estudio porque el tiempo nos gana, entonces quiero reafirmar solamente que no olvidemos de esto, todo esto que hemos platicado, que así como a veces a una persona que no se ha convertido le cuesta trabajo entender que tiene que pasar por una experiencia indubitable de conversión. A veces al cristiano también no le queda muy claro cuando está lleno, cuando no está lleno. Busque a Dios de tal manera que llegue usted a una experiencia indubitable de llenura del Espíritu Santo. Y va a ver qué cosa tan diferente para usted y para la iglesia. ¡Qué maravilla! Aquí vamos a dejar nuestro estudio. Y vamos a prepararnos en oración para pedir por esto que acabamos de platicar. ¿Sí? ¿Quiere orar conmigo? ¿Sí? ¿Quiere orar conmigo por esta llenura? Te damos gracias, Señor, porque desde el día del Pentecostés Tú enviaste el Espíritu Santo para todo creyente. No tenemos que convencerte porque tú ya lo has dado en nuestro corazón. Pero sí queremos entregarnos a ti. Sí queremos pedirte que nos redargullas de todo obstáculo que nos impida estar llenos de ti. Queremos manifestarte y pedirte tu ayuda para que de una manera constante y perseverante estemos entregándonos, revisando nuestra vida, rindiéndote lo que somos, hasta llegar a esta experiencia en cada uno de nosotros de una llenura del Espíritu Santo que nos permita un nuevo nivel en nuestro caminar cristiano. Tú en nosotros, Señor, en una comunión íntima, en una entrega nuestra, total, así como te entregaste tú a nosotros. Aviva tu iglesia, no en lo exterior,
sino verdaderamente desde lo más profundo de nuestros corazones, para que podamos vivir esas diferencias cuando tú nos llenas, como es compartir el Evangelio con un nuevo poder, disfrutar de la alabanza con una nueva profundidad, entender tu palabra con una mayor claridad, poder orar con una mayor intensidad. Lo pedimos, Señor, ten misericordia, extiende tu mano sobre cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.